Entonces, el tema es preparándose para predicar en el púlpito. Y yo quisiera que en este momento pensemos qué hacemos cuando vamos a predicar en el púlpito. ¿Desde cuándo nos preparamos? ¿O cuánto tiempo antes abrimos la Biblia? Había una persona que decía, yo puedo preparar un mensaje en 5 minutos, en 15 minutos. Bueno, no sé si el Espíritu Santo se haya demorado tan poco tiempo en revelar la palabra, ¿no? Pero creo que nosotros necesitamos más preparación que eso para pararnos en un púlpito. Así que voy a tomar un tiempo de oración, un minuto, y les invito a orar conmigo. Padre Santo y bendito, muchas gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Es un privilegio y es una responsabilidad. Por eso en esta hora, Señor, con temor y temblor, queremos hablar la palabra y este pequeño tema, Señor, que sea de edificación para mi vida y para la vida de los oyentes. Que tú hables por tu Espíritu Santo y que solamente pueda proclamar la verdad central de tu palabra, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué es lo que usted hace para prepararse y predicar o subirse al púlpito? No solamente es ponerse un buen traje y preparar un tema, tener un bosquejo, sino debemos empezar pensando cómo concebimos la predicación. La predicación teológicamente es central, bíblicamente es central. ¿Por qué? Porque Dios usó este medio para comunicarse. Richard Mayo dice acerca de la predicación que muchas ocasiones es empañada esta predicación por la actitud de los comunicadores contemporáneos o predicadores, que están más preocupados en su propia vida y en su imagen, su relevancia, que en presentar la palabra de Dios. Y lo que el predicador debe hacer es presentar la palabra en todo momento. Entonces, la proclamación del Evangelio, la proclamación de la voluntad de Dios y el dar a conocer a Dios debe ser la centralidad en la predicación. Tiene una centralidad bíblica y teológica. Y voy a tocar este pasaje porque más adelante también Pablo lo va a tocar en Romanos. Y aunque es un pasaje que está en el contexto de un consuelo a Sión después del juicio que tiene o que Dios trae sobre ellos, y también es un pasaje que está dentro de la proclamación de la venida del Mesías, pero va a hablar también acerca de aquellos atalayas o los que llevan la palabra de Dios. Y nos dice de esta manera Isaías 52, versos 7 al 10. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y lo que quisiera resaltar en esta primera parte es el objetivo de la predicación y del mensaje. Traer buenas nuevas, anunciar la paz, traer nuevas de bien, pero sobre todo esto se resume, es la publicación de la salvación. Y juntamente, recuerden que está en el contexto de la presentación del Mesías que va a traer este mensaje, que es él precisamente quien está trayendo el mensaje. Y bueno, después estaremos viendo en el capítulo 53 el sufrimiento del Cordero. Sin embargo, juntamente con él, ¿quiénes están proclamando este mensaje? Los que están hablando del reinado de Dios. Voz de tus atalayas, voz de aquellas personas que proclaman, aquellos que ven y aquellos que van y anuncian al pueblo, que están atentos. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente y darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Está hablando de esa restauración. Y finalmente, dentro de este pasaje, esa proclamación de los atalayas, ¿a qué lleva? A que todos los confines de la tierra vean la salvación de nuestro Dios. La predicación hoy no puede tener un sentido diferente. Si nosotros somos predicadores, tenemos que poner la Biblia y el Evangelio de Jesucristo en el centro de nuestra predicación y de nuestro ministerio. Como no es una predicación normal, quise hacer esto entre una clase y una predicación y quise traerles también algo que ustedes puedan ver sobre la raíz y el origen de esta palabra proclamar
o esta palabra anunciar, lo que hacen los atalayas. En el hebreo es Shama, que es lo mismo que en Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que habla de oír inteligente y atentamente a la palabra de Dios, pero también se puede usar como traducir, como publicar, como divulgar, como proclamar. Y en el Nuevo Testamento la encontramos en griego como keruso. Y esta palabra de proclamar va a ser el medio que Dios va a utilizar para dar su mensaje. El pasaje de Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2, nosotros lo recordamos porque también en Lucas 7, Jesús va a utilizar este pasaje presentándose. Pero lo que podemos ver aquí es la predicación o el cumplimiento de lo que Isaías había dicho a través de la predicación de Jesucristo. Y en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Y va a decir, ¿qué es lo que va a predicar? Esas buenas nuevas, lo mismo que decía Isaías en el capítulo 52. Lo ha enviado a proclamar la buena voluntad de Dios. Lo ha enviado a proclamar consolación y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Hablo de esto porque cuando nosotros predicamos, a veces buscamos un interés propio o un interés mezquino, pero lo que tenemos que buscar es el propósito de la palabra y el propósito de Dios que sea transmitido a través de nuestro mensaje y a través de nuestra persona. Quiero decir, si usted lee a Ezequiel, si usted lee a Jeremías, a Oseas y a muchos otros profetas, pero hablemos de ellos. Su misma vida era un mensaje de la proclamación del juicio de Dios o del amor de Dios. Entonces, la proclamación de la palabra iba acompañada de la vida o el testimonio de esas personas. Por eso, el punto que veremos en este momento es las características del predicador y de la predicación. No se puede desvincular el mensajero con el mensaje. Y por eso debemos de estar muy conscientes, y lo hago en este momento porque sé que acá hay estudiantes, hay pastores, eh, y creo que esto es una bendición para nosotros, aunque ya lo sepan, pero tenerlo siempre presente. Uno, de acuerdo a Isaías 61, dice el Espíritu de Dios, de Jehová está sobre mí. Es necesario entonces que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté en el predicador para que pueda hablar el mensaje de Dios. Y a eso voy desde la preparación del púlpito. No solamente es el estudio, sino es la unción o la comunión con Dios que debe tener en todo momento. Segundo, el mensaje es proclamado en nombre de Dios. No es un mensaje propio el que nosotros llevamos, sino es un mensaje que hemos recibido de Dios. Es el papel del profeta, es el papel del predicador, era el papel de los discípulos cuando llevaban el Evangelio de Jesucristo. Tercero, el mensaje es enviado por Dios y es un mensaje especial. El mensajero debe ser enviado por Dios. Si usted ve en Isaías o en todos los profetas normalmente van a decir, el Espíritu del Señor vino sobre mí, o Jehová me mandó, o Él ha dicho así, y me dijo, haz esto, me dijo, proclama tal mensaje. Entonces el mensajero es enviado por Dios con un propósito y un mensaje especial. Cuarto, el mensaje debe ser buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Aún en el Antiguo Testamento hablaba de esa salvación y esa restauración, pero juntamente con eso, en el punto 5, también la predicación debe advertir sobre el juicio. Está presentando una proclamación completa de la voluntad de Dios. Ahora, como predicadores, como maestros, como ministros en el área que usted se desempeña en su congregación, la predicación o la enseñanza debe ser la actividad primordial y principal, además de administrar, de visitar, de dirigir la alabanza, de hacer muchas otras cosas. La predicación debe ser el centro. Y muchos de los escritores y teólogos consideran precisamente a la predicación como la manera más elevada de comunicación. Dentro de ellos, Williamson lo menciona hablando de los pastores del rebaño. Y debe ser el honor más elevado que
podemos tener como predicadores. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque cuando concebimos a la predicación de esta manera, y claro, concebimos al Señor que da ese mensaje, que es Dios, nuestro cuidado para compartirlo va a ser especial, pero también nuestro cuidado para prepararnos y para recibir este mensaje va a tener mucha mayor atención. Nos dice Romanos capítulo 10, precisamente recordando el primer pasaje que leímos, Pablo está recordando la importancia de la predicación y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual, perdón, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán eh, a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? Si usted quiere que alguien crea, tiene que predicar, tiene que llevar ese mensaje. Pero también la siguiente parte nos reta a nosotros. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si usted está aquí es porque el Señor lo ha llamado y lo está enviando. Al nivel que usted vaya a predicar o enseñar, en las áreas que usted vaya, el Espíritu del Señor lo está llamando y Él lo ha llamado y lo está enviando. Y Pablo va a recordar el pasaje de Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que usted tiene un honor al predicar la palabra. Dios siempre ha querido comunicarse a través de la palabra. ¿Cuántas ocasiones esta palabra se vuelve para nosotros un libro en el escritorio, un libro que abrimos los domingos, un libro que lo hacemos útil solamente para una tarea o un trabajo, siendo que debe ser nuestro alimento de cada día? Y este libro nos trae el mensaje de Dios. Dios se comunica a través de él y es el medio para dar a conocer su voluntad. Precisamente les mencionaba a Williamson en su libro Pastores del Rebaño. Él nos dice que la predicación es la mediación de la verdad de Dios hacia los hombres a través de la personalidad humana. O sea, usted, ¿qué es lo que está haciendo? Está llevando la verdad de Dios. No sé si usted se ha puesto en ese papel como embajador, pero también como siervo. Y debe concebir entonces a la predicación o este tipo de comunicación como la manera más elevada que los hombres puedan tener. Um, yo estudié relaciones internacionales y lo que hacemos ahí es análisis internacional. Y la política es lo más importante y el discurso. Y para los escritores, como también para los periodistas, la palabra es muy importante. Los medios de comunicación, la diplomacia en el caso de relaciones internacionales, la manera de negociar y tratar y obtener, digamos que el mayor beneficio. Sin embargo, todas estas formas de comunicación no tienen ningún parámetro o ninguna equivalencia con la predicación, porque todo lo demás es humano o se está transmitiendo un sentimiento, aún en la filosofía, un conocimiento. Sin embargo, la predicación, estamos transmitiendo la verdad del Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos siendo usados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más elevado puede haber que este medio, la predicación, para transmitir una verdad? Y vamos a llegar al segundo punto, que es mi parte central, aunque no le voy a dedicar mucho tiempo porque, bueno, este es un tema corto, pero la preparación que nosotros debemos tener. Hay muchas áreas en las que debemos prepararnos y solamente tocaré las dos más importantes, aunque puedo mencionar alguna otra. La necesidad de la preparación en el predicador o en todo cristiano debe empezar por lo espiritual y por lo bíblico, aunque también es necesario una preparación física para que uno pueda compartir la palabra, una buena administración para que uno tenga los recursos, los medios, como hoy, para que podamos también administrarnos en los medios virtuales y poder transmitir correctamente. Hay muchas formas de preparación, familiar también, en cuanto al cuidado, en cuanto al tiempo, etcétera, etcétera. Pero para mí las dos más importantes son estas: la preparación espiritual y la preparación bíblica. Dentro de la preparación espiritual, bueno, todo aquello que involucra lo espiritual,
que es desde la oración, el tiempo devocional, que en la parte de nosotros como meditación bíblica trabajamos mucho en esa área, un tiempo de espera, y esto es esperar la voluntad de Dios y tener paciencia, confianza en el Señor. Pero también a través de lo espiritual está esa relación y comunión con Dios que va formando mi carácter. Y esto es espiritual, porque es la obra de Dios en mi vida. Y la preparación bíblica, que aquí incluí lo académico, aunque se puede separar, pero yo estoy hablando de lo académico, el estudio profundo de las escrituras, la investigación en las escrituras, una buena exégesis, una buena hermenéutica, y esto nos va a ayudar para presentar bien la predicación. Hablemos del primer punto. No voy a ahondar, solamente voy a dejar unos textos, pero la preparación espiritual es muy importante, tanto que Jesús mismo, siendo hijo de Dios, siendo Dios, no excluyó esta parte, sino era una parte muy importante. Recordemos que para iniciar su ministerio en Mateo 4, el Espíritu le lleva al desierto y ahí ayuna y está en esa preparación antes de ah, iniciar su ministerio. Es bautizado antes. También esto habla de una preparación. No solamente esto, cuando él va a decidir o va a escoger más bien a sus discípulos, pasa la noche orando. Después de que predica, él se aparta a orar y a veces pasa toda la noche orando y cuando va a iniciar su ministerio regresa de orar y de tener comunión con el Padre. Cuando va eh, pues al martirio, a la crucifixión, en su calidad humana, ¿qué hace? Se prepara teniendo comunión con Dios. Siempre va a haber esa preparación. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, lo hizo, tenía comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Así que los hombres de fe en la Biblia vemos que tenían un tiempo de comunión con Dios, buscaban a Dios, levantaban un altar en el Antiguo Testamento, buscaban su presencia. Recordemos a David, ¿no? Aún en los Salmos se habla de esa dedicación de tiempo de comunión con Dios. El Salmo 119, en la palabra, en el cuidado de la palabra de Dios. O sea, hay una búsqueda espiritual del Señor. En el Nuevo Testamento, Pablo va a aconsejar esto una y otra vez. Jesús le va a aconsejar no le va a aconsejar, le va a mandar a sus discípulos que ellos estén preparados y en Hechos 2 llega el Espíritu Santo sobre ellos para que puedan iniciar también el ministerio. Hay una necesidad de una preparación espiritual en todo momento. Efesios 6, hablando de la armadura de Dios, ¿por qué necesitamos esta preparación? Porque hay una lucha, hay una guerra espiritual. No solamente es lo que predicas y preparas muy bien, o eres elocuente o bien organizado, sino que necesitas estar preparado espiritualmente. Y Pablo va a aconsejar, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esto es que necesitamos esa preparación espiritual y dedicación para un tiempo de comunión con el Señor todas las mañanas. Hoy a mí me tocó meditar Efesios capítulo 1, verso 12 al 26, y es una bendición que Dios pueda hablar a nuestra vida. Antes de ir y predicar, Dios tiene que hablar a nuestra vida. Antes de hablar de salvación, Dios nos trae salvación. Dios nos trae paz. Dios nos trae consuelo. Dios nos ministra, pero necesitas un tiempo de comunión. Luego puedes ir y compartir la palabra de Dios. En cuanto a la preparación bíblica, necesitas una dedicación al estudio, a la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, como centro de todo. Luego, tal vez, escritos teológicos, es importante que conozcas la teología, el pensamiento dentro de la historia, bueno, la historia o la filosofía también del pensamiento cristiano durante la historia, estar actualizado en las noticias, escuchar otros predicadores, sobre todo predicadores de sana doctrina, predicadores no sé si reconocidos o no, pero predicadores que estén centrados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de eso te estás alimentando. Pero sobre todo, no vayas a todos estos recursos ni comentarios antes de que hagas tu trabajo
personal en la Biblia, una exégesis personal, un cuidado personal de la palabra. Cuando tú no haces esto, lo que estás mostrando es arrogancia. Si Jesús lo hizo, si los apóstoles lo hicieron, si Pablo lo recomienda, nosotros no podemos obviar eso. El descuidar la palabra de Dios es una falta de respeto, un menosprecio a la soberanía, al gobierno de Dios, al sacrificio de Jesucristo, y también es una falta de respeto a los oyentes que no te preparas suficientemente, y es una falta de respeto a tu propio tiempo, a ti, porque estás dedicando tiempo para prepararte. Es a lo que tú necesitas. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, un obispo y un joven ministro, dice, te encarezco delante de Dios, o sea, te encargo. ¿Qué es lo que debes hacer? Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, con carácter, pero también con doctrina, con conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Y esto es bien importante. ¿Y por qué debes hacerlo tú? Prepararte para predicar. Porque van a venir personas que van a hablar otras doctrinas, se amontonarán porque quieren escuchar cosas conforme a sus deseos, y esto tiene auge en este momento, pero tú debes de ser sobrio, alguien que no se deja llevar por todas las cosas, no es ebrio, sino es sobrio en su pensamiento, en su carácter, en la palabra. Para mí, como recomendación antes de subir al púlpito, esto es bien importante y también lo recomienda Stan Toller, la predicación necesita una atención constante y perfeccionamiento continuo. Aunque prediques el mismo pasaje, dedica más tiempo para prepararlo. Métete más con Dios. Aunque el tema sea un verso, aunque sean 5 minutos, métete con el Señor. Ora antes de predicar. Presenta solo el Evangelio. Deja que la Biblia hable y que no seas tú. Presenta una opción clara, que es la voluntad de Dios. Pide una decisión, o sea, un compromiso, no contigo, con la palabra de Dios. Y espera una respuesta. Esto es fe. Confía en que Dios hará la obra. No es tu obra. Pero aunque tú prepares todo y hagas todo, si no tienes una vida de comunión con el Señor, una preparación, no va a transmitir el propósito de Dios, ni va a lograr transmitir que la persona tenga un encuentro con el Dios de la palabra. Sabemos que la escritura es inspirada por Dios, como dice, o dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, pero esa escritura debe llevar al hombre, y estoy hablando de mí en lo personal y del oyente posteriormente, pero primero a mí, para que sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Por eso necesitamos preparación para el púlpito. Termino con este pasaje. Pablo le va a recomendar a una iglesia que no es el prototipo de la iglesia ideal, que es Corintios. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas. Sin embargo, a través de ella podemos ver también muchas enseñanzas doctrinales que nos sirven hasta el día de hoy. También de manera soteriológica podemos encontrar enseñanzas que siguen hoy hablando a la iglesia por más que sea imperfecta. ¿Dónde debe centrar eh, su, eh, la salvación? No en las obras, sino en Cristo. Pero veamos lo que Pablo le dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría. Recordemos que era alguien muy preparado, Pablo. Pero ¿qué hace Pablo en el verso 2? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En la teología, en la predicación, Jesucristo debe ser el centro del mensaje y el mensaje mismo que predicamos. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Yo tengo años predicando y tengo años enseñando. Pero déjeme decirle que aún en este momento siempre tengo temor de no decir algo que esté fuera de lo que la palabra de Dios dice. Siempre va a haber eso. Y eso nos mantiene con los pies en la tierra.
con cuidado de lo que decimos. Verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y yo los invitaría a leer conmigo esta última parte, aunque no abran sus micrófonos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que Pablo dijera esto, necesitó un tiempo de preparación. En el caso de Pablo, no solamente fue la preparación en las Escrituras, sino Gálatas nos va a hablar de un tiempo de preparación que él pasó en comunión con Dios, preparándose para iniciar su ministerio. Y él tenía aparte este tiempo diario de preparación. Y él escribió cartas, envió mensajes, enseñó, pero siempre buscaba este propósito: presentar a Cristo, tener cuidado de lo que estaba presentando, para que la fe de estos oyentes estuviera fundada en el poder de Dios, que fuera el mensaje de Dios. Así que yo los invitaría a que la preparación que ustedes están teniendo para pararse en el púlpito sea de esta manera. Los invito a orar.